Me encanta el juego de palabras. Recuerdos que ya es pasado, ¿no? Sí. Muerto, pasado, ya se fue. Pero vivos dices, ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aquí estamos contigo. Pues mira, ahora voy a hablar del futuro, fíjate. Bueno, está bien. Voy a hablar del futuro. Me da mucho gusto Sí, que voy a hablar tengamos del futuro. Es un proyecto Sí, impulsado por el director general del Politécnico Nacional, sí. el doctor Arturo Reyes, para crear un corredor cultural del norte que va a ir del Politécnico a la Basílica de Guadalupe y en medio va a estar un gran espacio que se llama el Futurama. Es una cosa que era un cine como de... Es lo que te iba a decir, de- era un cine de de los 10,000 60, de 10,000 70. asientos Ajá. en la avenida Politécnico Nacional. Y entonces, gracias al Politécnico, se va a hacer un corredor que va a empezar en Zacatenco, Sí. donde está un auditorio que se llama Torres Bodet, Ajá. Jaime Torres Bodet, de conciertos, Sí. y una galería que se llama Antonio Rodríguez. Y Antonio Rodríguez, ahí va a empezar eso. Curiosamente. Curiosamente, es de con el que voy a platicar. Platiqué con él hace como 20 años, lo que vamos a ver. Antonio Rodríguez Muy bien. está en el origen de ese corredor cultural en donde el Politécnico tendrá actividades culturales, porque ahorita todo está en el sur, allá donde está Ciudad Universitaria y todas estas cosas. ¿Verdad? Bueno, nuestro Coyoacán, trabajo nos costó, estas cosas. nos costó. Bueno, ahora hay que poner en el norte, Eso. gracias al Politécnico. Y está en el centro también, no se te olvide, ¿eh? Claro. En el centro, pero ahora en el norte me encanta El y que la norte. iniciativa del Poli Del sea Poli, pero además padrísimo. parte de la galería Antonio Rodríguez, el hombre que introdujo la cultura, las humanidades en el Politécnico durante más de 25 años. Y va a decir ahí en la entrevista que hasta se oponían a eso en esa época. A ver, vamos Y fue a el ver. director de Cultura del Politécnico Nacional. A ver, yo quiero oír qué lo dice. Vamos a la entrevista. Bienvenidos, El maestro bienvenidos. Antonio Rodríguez, curiosamente, es prácticamente el único vínculo, el vínculo más vivo que México mantiene con Portugal. Le debemos a él, los mexicanos, mucho. Es un gran estudioso de la plástica mexicana, amigo de los grandes pintores mexicanos, a quienes ha dedicado buena parte de un gran número de libros dedicados precisamente a estudiar el muralismo mexicano y a otros grandes pintores con los que supo mantener una relación muy estrecha. Pero el maestro Rodríguez, quien llega a México por razones políticas, luchando contra el fascismo en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, que llega a México con el primer barco de los transterrados en 1939, como nos decía hace unos momentos, se integra inmediatamente a su nueva patria y empieza a producir una obra cultural que forma y es patrimonio valioso de la cultura del siglo XX de nuestro país. ¿Qué pasó cuando vio el Palacio de Bellas Artes? Así, sorprendido, maravillosamente sorprendido con todo lo que vi. ¿Qué sabía usted de México antes de llegar a Veracruz? Nada, nada, nada. Pancho Villa. Pancho, Pancho Villa. Pancho Villa fue lo único que sabía. Ni idea de a qué país venía. Ni idea ninguna de qué país venía. Así conocíamos, por lo menos los de mi rango. Fue una llegada como a otro planeta, como un marciano que A llegara. otro plan. Una cosa así fue realmente lo que vi. Como el encuentro con la inocencia. Sí. Y un paraíso de alguna manera de gente No, sencilla. el paraíso de la tierra. Claro. Sol y frutas y todo eso. Fue realmente Volcanes, cielo azul. todo eso. Eso ya los mexicanos que van a oír su conversación ya no saben lo que fue esa Ciudad de México en 39. ¿Cómo era esa ciudad? Repito, mi visión grande subvertió todo lo que podía ser. Pensar, imaginar fue Bellas Artes. Después seguí hasta el Paseo de la Reforma y fui hasta Chapultepec. Y la comparación con el Bois de Bologne era fatal. Y salía bien parado en México, el bosque de Bologne. Claro.
Con los ahuehuetes, claro. todo eso. De modo que fue una impresión maravillosa. Que me metí, supe de la Biblioteca Nacional, convertí la Biblioteca Nacional en mi casa. Casi desde el principio yo tuve contacto. Fue con la pintura mural. Yo era un gran aficionado a la pintura. Yo iba a los museos y escribía notas. Cosa curiosa, que yo quedaba con ellas y después veía los catálogos a ver en qué coincidía o no con lo que decía la historia oficial. Yo viajaba mucho desde mi primer viaje a Moscú. Comencé a viajar mucho por Europa. Y la pintura era mi gran pasión. Y cuando llegué a México, supe de la pintura mural y comencé a ver la pintura mural. Me cautivó luego una cosa así extraordinaria. La de Orozco, la de Diego. La relación con Siqueiros, que era además camarada, además amigo, ¿cómo se estableció? Llena de contradicciones. Fuimos muy amigos, pero él exigía mucho de la amistad y del crítico de arte. Él exigía que el crítico de arte fuera un empleado Del artista. del artista. Nos quisimos mucho. Poco tiempo después, el mural del sindicato de actores fue, como usted sabe, como nos recordamos, ese mural fue criticado, fue censurado. El de la ANDA. El mural de la ANDA. De la revolución es el tema, ¿no? La revolución es el tema. Una mujer a quien matan al hijo y ella está besando al hijo. Y cubrieron ese mural, taparon ese mural y llevaron el mural al tribunal para juzgar, porque Siqueiros no había cumplido El contrato. el contrato. Y Siqueiros me designó a mí como defensor ante el tribunal. Fue la primera vez, creo yo, en que un mural, un cuadro, una pintura, es juzgada en un tribunal y un crítico de arte es el defensor. El abogado. El abogado. Don Antonio, usted no tenía era un luchador político, un hombre, un militante radical de la política, un periodista. Un periodista. Pero ¿usted tenía una formación académica en arte o era simplemente el placer de visitar museos y de conocer el arte? Era el placer de conocer el arte. Y después los viajes, Pedro. Ahí ya empieza el conocimiento sistemático de los museos, de Louvre, de la Tate Gallery. De Prado, de los museos de Holanda, de Bélgica, todo eso. Y leí cosas, leí bastante. ¿Leía usted sobre crítica y estética de arte? Sobre sí, sí. ¿Qué serían los autores o los libros que más le impresionaron en esa época de hobby artístico? No puedo acordarme, pero hay un libro, eran 3 tomos, sobre la historia del arte en francés, no me acuerdo del autor, que tuvo una influencia muy grande en mí, muy interesante. Y al primer día que llega a México escribe ya directamente en español. ¿Cómo había sido su contacto con la lengua, no de Camões, sino de Cervantes? Bueno, escribo en español, nos imaginamos cómo. Sí, pero sí, así escribí. Seguramente me han corregido. Usted se ha dedicado medio siglo a escribir en México, son 50 años. Sí. Es toda una vida. Toda una vida. Yo he trabajado mucho. Trabajé mucho.
Y por trabajar mucho, yo vivía del periodismo. Después, más tarde, comienzo a trabajar en el Politécnico. Entra usted al Politécnico y ahí llega a ser director de difusión cultural, de las actividades culturales. No se llamaba director, pero es eso. El responsable de la difusión cultural El responsable de la difusión cultural. en el instituto que creó el general Cárdenas. Sí, y con una actividad muy intensa, porque era sobre pintura, sobre fotografía, sobre teatro. Nosotros llegamos a tener 11 grupos de teatro, que es una cosa ya Fantástico. bastante importante. 11 grupos de teatro. En una institución técnica, ¿verdad? Técnica. Donde no hay actividades humanistas. No solo no hay, se combate. Se combate. Se combate. Usted estaba dando ahí la batalla por el humanismo, en la trinchera más difícil. Estaba dando la batalla. Consideraban que eso era un lujo, que eso era antirrevolucionario y cosas así por el estilo. Ajá. Sí. ¿Cuántos años pasó usted en el Politécnico? En el Politécnico, unos 20 y tantos años. 20 y tantos 25 años. Luego fue director del Museo Tecnológico. Fui director del Museo Tecnológico. Y bueno, esos programas de televisión que también fueron importantísimos para difundir la cultura en nuestro país durante muchísimos años en Canal 11. Canal 11. Bueno, porque usted es mexicano. Y además de serlo por pasión grande, la cual me enorgullece, no me escondo, estoy naturalizado desde el año 42. Desde 42. Ahí ya decidió que ese amor a primera vista se convertiría en matrimonio estable. Y el haberme casado. Claro. Fue definitivo. Claro. En el primer año, nació mi primer hijo. Pues el segundo. 3. El tercero. 4 hijos mexicanos. Pues ahí está, tu testimonio, tu recuerdo vivo. Pues sí, mira, lo que yo tengo es un Sí. archivo como de 200 horas conversando con gente como Antonio él. Rodríguez, gente muy importante. Ya se murieron prácticamente todos. Pero ese archivo, y creo que lo voy a decir ahora, lo voy a donar. Lo vas a repetir. Lo porque- voy, no, pero ajá. bueno, voy a continuar. Ajá, Pero ok. lo voy a donar a la televisora que nos acoge, Muy a bien, Canal 11. a Canal 11. Sí, porque es un tesoro que ya lo tengo todo pasado a USB. Porque yo empecé con películas de 16, en fin, ahí ha ido pasando. Pero es un tesoro absoluto. Y es importantísimo porque este hombre dice que aún en el Politécnico combatían la cultura humanística. Él es el que va a originar esta gran actividad cultural que hay ahora en el Politécnico, gracias a este portugués que llegó a nuestro país, como tantos otros extranjeros, y que tuvo un programa de televisión sobre arte y exposiciones muchos años aquí, en donde estamos tú y yo. Fíjate una cosa, Emilio, no son casualidades, son consecuencias. Si estábamos concentrados, se puede entender además, en la tecnología, en la ciencia, en las ingenierías, puede parecer lejano el humanismo, de donde se puede derivar el arte, la cultura, las actividades enriquecedoras de cualquier Del cultura, ¿no? espíritu, claro. Claro, del espíritu. Entonces, de momento eso pasó a un segundo plano porque entró en primero otras cosas Claro, que claro. qué bueno que están La funcionando. matemática y la Pero física, ahora, sí, sí. claro, ahora vamos a rescatar, como tú dices, con este nuevo proyecto, una parte que necesita el norte de la ciudad, Y es que es la importante, cultura. fíjate, recordar que ese programa, que era importantísimo, un programa especial sobre arte y pintura y Sí. exposiciones, luego lo tomó doña Raquel Tibol, que también ya se fue. Ya se fue. Pero hubo en el Canal 11 un espacio especial para difundir cuáles son las exposiciones importantes, por lo menos en la Ciudad de México. Y esa es la importancia del hombre con el que platiqué, un hombre simpaticísimo, que cambió de nombre, ese no era su nombre, era de Oliveira, ¿no? Porque fue un luchador Ajá. contra la dictadura de Salazar. Y llega a México huyendo
como un Portugal, exilado, ¿no? ¿no? Y México y el Politécnico le abrieron los brazos puertas. para Muy que bien. escribiera 40 libros sobre muralismo mexicano. Híjole, Imagínate. que será tema de otra conversación. Doctor Emilio Cárdenas, muchísimas gracias A ti. por tu presencia. Nos vamos a ver muy pronto.